Gloria a Jesús, santo es el nombre del Señor. Él vive para siempre. Bendita sea la gloria del que vive. Bendita sea la gloria del Padre que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha desamparado. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que tome nuestra vida, que prepare nuestros corazones y que los pensamientos sean alineados a su pensamiento y que el Señor nos quite toda distracción. Toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús y que de verdad nos podamos entregar para tomar la palabra y ponerla por obra. Gloria a Jesús. La prédica se llama Escogidos para Gobernar, pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, te damos gracias. Tú eres Dios soberano, tú no desamparas a tus hijos, así como cantaba tu hijo Aurelio, Señor. Sabemos que hemos de ver en la tierra de los vivientes tu palabra cumplida en nosotros, Señor. Sabemos que eres tú el interesado, Señor, en cumplir tu propósito en nosotros. Padre, quita de nosotros toda negativa, quita de nosotros toda murmuración, quita de nosotros toda incapacidad, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu gloria fluya, Señor, en perfecta libertad, en cada pensamiento, en cada corazón, Señor. Que esta semana que comienza hoy, Señor, sea una semana de victoria, de gozo y de paz. Tú eres grande, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema se llama la prédica Escogidos para Gobernar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel 16 del 1 al 13. Dice la palabra: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni por qué Jehová, ni a lo grande, a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él,
y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Jesús. Bendita sea la gloria del Señor. Ya Saúl había sido desechado. Saúl era el rey y había sido desechado, pues no obedeció al Señor. El Señor le había dicho muy claramente a Samuel que él era el que le iba a decir quién era el rey. Pero a veces nosotros en nuestra naturaleza tratamos de adelantarnos. La percepción de nosotros nos engaña. Nuestra naturaleza es engañosa, dice la palabra en Jeremías, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. El único que conoce el corazón es Dios. Mire lo que le dice el Señor a Samuel. Le dice, es que tú no mires lo que está delante, porque yo soy el que conozco el corazón. Yo lo desecho. Desechó a Eliab, un hombre bien plantado, un hombre bien grande, alto, un hombre bien fornido, y tenía otra cosa, era el primogénito. Parecía que ese era el elegido como rey. Samuel tenía el Espíritu Santo, hermanos. No nos olvidemos que Samuel tenía el Espíritu Santo. Tanto era que los ancianos cuando lo vieron dijeron, ¿vienes en paz? O lo recibieron con miedo. ¿Por qué? Porque la palabra de Samuel era tremenda. Había habido antes muerte a través de la palabra de Samuel. Había consumido unos hombres y esto lo sabían los ancianos de Belén. Y otra cosa que tenía Samuel era que escuchaba la voz de Dios. Quiero que tengas esto presente. Samuel no era cualquier varón y sin embargo, en el momento se equivocó. ¿Y por qué dices tú, hermana Olga, que se equivocó? Porque él pronunció la palabra. Dijo, aquí está el rey. Aquí está el rey. Pero mira que Dios, ¿cómo le dice? No mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es importante que te grabes esta palabra. ¿Y por qué, hermana Olga, me estás diciendo tú esto? ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y dice la palabra que el enemigo ha venido y tratará de engañar, si fuere posible, dice la palabra, aún a los escogidos. ¿Qué necesito? Necesitas estar ligada como en la presencia del Señor. Y que la palabra, gracias al Señor, Samuel escuchaba la voz de Dios. Y se pudo corregir enseguida. Y comenzó a hacer lo que Dios le decía. Este no, este no, este no. Y pasaron 7 así. A veces nos lanzamos a hacer un negocio porque a nuestros ojos nos parece que es bueno. Tiene todas las cosas buenas. Pero el que dice lo que debemos hacer es Dios. Nos asociamos con personas. ¿Será que a Dios le agrada? ¿Será que Dios quiere? Pero es que esa persona es cristiana, esa persona, tengo referencia de ella que es buena.
varón Elías tenía todo lo necesario. Pero ese no era el que Dios quería que fuera. Pasaron los 7 hijos visibles de Isaí. 7 hijos que habían sido santificados. 7 hijos que habían sido presentados delante de Dios. Pero aquel que no estaba era el que el Señor quería que viniera. Aquel que estaba ocupado. Aquel que estaba haciendo su labor. Y le dice, llámalo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Gloria a Jesús. Bendita la gloria del Señor. El Señor, cuando dice algo, Él lo cumple. Miren, hermanos, si Dios te ha prometido algo, si tú sabes que Dios te ha escogido para algo, mira, aunque la tierra, el mundo y las cosas espirituales digan, tú no sirves, tú no lo estás haciendo bien, esto no es así, cree que Dios te va a ayudar. Cree que Dios cumplirá su propósito en ti, como dice el Salmo 138. Es que tengo inconvenientes, cree. Es que mira, cree que Dios es fiel. En el Salmo 7, en el versículo 9 nos dice la palabra, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Quién te conoce sino Dios? ¿Quién conoce tus capacidades y aún tus incapacidades sino Dios? Me llamaba la atención una prédica que escuché de un varón que era el hermano Dante y decía, un pastor que es músico y que la alabanza las escuchan ustedes, las escuchamos y las cantamos en nuestras iglesias. Tenía un problema. Él poco a poco se dejó absorber por la pornografía y aún ministraba ahí en medio de la pornografía. Iba a lugares y después que llegaba al hotel se metía en la pornografía. Y fue descubierto por un técnico porque se le dañó el computador. Y aún así, siendo descubierto, él seguía con la pornografía. Mire, hermanos, la venida de Jesús está cerca. La enseñanza se llama elegidos para gobernar. Nos acostumbramos a estar en la presencia de Dios. Nos acostumbramos a saber que Dios es grande. Nos acostumbramos a ser usados por el Señor. Pero yo te hago una pregunta. ¿Estás de verdad aprobado por el Señor? ¿Sabes que Él te eligió para pertenecer a un reino celestial? ¿Pero estás del todo preparado? ¿Puede Dios mirar? ¿Qué mira en ti el Señor? ¿Qué mira en ti el Señor? ¿Y sabe por qué estoy contando esto? Porque ese varón, gracias al Señor, aunque decía, yo no puedo orar porque yo sé que Dios me ve cuando yo estoy haciendo eso que a Él no le agrada. Y por eso es que no puedo orar. Y esto es algo que lo ha puesto el enemigo para que la persona no acuda al llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios me puede llamar? Dios me puede llamar todos los días. Porque Dios necesita una comunión plena con nosotros. En el libro de Juan 4:23 dice la palabra
porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Dios nos escogió para mostrarle a las fuerzas infernales, a Satanás y las fuerzas espirituales, a Satanás y a los ángeles caídos, aquellos que decidieron dejar el reino celestial. Y Él necesita mostrar seres incapacitados, pero seres dispuestos a dejarse gobernar por el Todopoderoso. Seres dispuestos a entregarle lo único que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestro corazón. Rendirnos de verdad delante de la presencia de Dios. David fue traído. David hubiera dicho, estoy ocupado. De pronto su corazón se hubiera resentido y hubiera dicho, no, si a mí no me invitaron. Yo estoy ocupado, estoy haciendo lo que me mandó a hacer mi papá. Él a mí no me tiene en cuenta. De pronto hubiera podido decir eso. No lo dice la palabra. Y si no lo dice, no lo hizo. Él acudió al llamado. Acudió a lo que Dios quería que hiciera, y es estar ahí delante de la presencia de el varón de Dios. Él no sabía qué le iban a hacer. Y dice que desde que fue ungido, dice, el Espíritu de Dios reposó sobre él, reposaba sobre él. En el Salmo 19 del 7 al 14 nos dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que miel y que al que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabes una cosa? Este varón tenía una intimidad con el Señor. David no era un desocupado. Quiero hacer énfasis en esto, porque la mayoría de excusas que he escuchado cuando hago la pregunta, ¿leíste la Biblia? Y lo que me contesta es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer esto, es que excusas. Pero este varón se tomaba el tiempo. Si habla de los estatutos es porque los leía. Se tomaba el tiempo para estar en la presencia del Señor. Recibía de Dios la directriz. Lo conocía, en otras palabras, el Señor. Sabía que había sido escogido por el Dios Todopoderoso. ¿Sabes tú esto? ¿Tienes tú la certeza de que Dios fue el que te llamó para participar de las bendiciones celestiales? ¿Tienes tú la verdadera confirmación en tu corazón y en tus pensamientos que tú tienes que estar a la talla del Espíritu de Dios? Ayer viví una experiencia de ver a mi esposo y a mi hijo y a mi hermano y a mi tío
prepararse porque van a ir a un matrimonio. Y yo sé que a ellos no les gusta prepararse, colocarse esos trajes, pero sin embargo se estaban alistando y se estaban colocando ese traje porque es lo que le impusieron para poder entrar a ese lugar donde van a hacer las bodas. Y me llamaba la atención que así como se están preparando para ese momento, me hace hacer esta pregunta: ¿te estás preparando para las bodas del Cordero? ¿Sabes tú que estás listo? Y así como hay en ese matrimonio esa énfasis que los varones tienen que ir vestidos de tal forma y las mujeres de tal forma para no desentonar, para que no te digan que estás mal. ¿Cuánto más debemos nosotros? Y me quedó grabado ese momento y dije: Dios mío, de verdad, ayúdanos a prepararnos para no desentonar cuando tú nos llames, para poder participar en las bodas del Cordero. Somos escogidos, claro que sí. Pero hay algo que no se nos debe olvidar, hermanos. Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Necesitamos estar firmes en la palabra del Señor. Comprobar lo que decía el Salmo que leíamos. Y que no nos parezca que nos limita nuestra personalidad. Ay, pero eso lo dice la Biblia, pero es que yo lo quiero hacer así. O eso era en el Antiguo Testamento, ahora en este Nuevo Testamento es diferente. Y aplicamos la palabra como a nosotros nos parece. Que Dios encuentre en nosotros un corazón rendido delante de Él, adornado con su divina gracia. David hablaba, mire cómo lo comparó: más dulce que miel y que la que destila del panal. ¿Puedes tú decir eso de la palabra de Dios? Deseables son más que el oro y mucho más que oro refinado, afinado. Gloria a Jesús. ¿Puedes decir tú eso? ¿De verdad te deleitas en la palabra? En el Salmo 141, 3 al 4 nos dice la palabra: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Señor, pon guarda mi boca. Los chistes que dicen me dan risa, Señor, pero si extracto, hay chistes vulgares y te pido perdón. Señor, te pido perdón por las veces que me he dejado llevar por las malas conversaciones, cuando mis ojos han sospechado de algo que no es cierto y me he dejado llevar por esos pensamientos, cuando mis oídos han escuchado cosas que a ti no te agradan, Señor. ¿Qué le hizo Samuel a David? Lo ungió, le echó aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, hermanos. Que cada día busquemos nosotros la limpieza en nuestros pensamientos, para que cuando Dios mire, porque Él nos mira cada día, como cantaba Aurelio, más de ti, menos de mí. ¿Podremos de verdad decir esto?
Oh, el Señor nos está diciendo, este pueblo de labios nos honra, me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De verdad estamos rendidos? ¿De verdad le tomamos en cuenta? David dejó las ovejas para venir al llamado del Señor. ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué tienes que dejar tú? Proverbios 23, 26, el Señor hace una invitación y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿De verdad lo estás haciendo? ¿Quieres mirar por los caminos del Señor? Hermanos, estos tiempos son difíciles. Si no son malas noticias que nos han llegado, nuestros cuerpos se han sentido enfermos. Pero hay que entender los tiempos. Y los tiempos cuando hay guerra hay que pararse firme delante de la presencia de Dios. Y hay que tomar de verdad las armas que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es la principal arma que Dios nos ha dado? La firme convicción de que le pertenecemos. Y si le pertenecemos, tenemos que obedecer a lo que Él quiere que hagamos. No a nosotros, decía David, sino a tu nombre da gloria. Porque cercano está tu nombre a los hombres, no a nosotros. Que de verdad nos humillemos delante de la presencia de Dios. ¿Qué sale de nuestra boca cuando nos acercamos a orar? ¿Qué sale? ¿Sale alabanza? ¿O nos quejamos cada día? Sí me siento mal, sí me siento enfermo o enferma, pero voy a ir donde Dios quiera que yo vaya y voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Y podemos tener la firme convicción de que el Señor, cuando Él quiera, cuando le diga al mismo diablo, si es posible, ahí está mi hija, ahí está mi hijo, está haciendo lo que yo le dije que hiciera. Entonces recibiremos lo que necesitamos. Es que no vemos que Satanás y los ángeles que le siguieron, lo que hicieron fue despreciar la grandeza del Todopoderoso. Y a veces sin darnos cuenta nosotros imitamos eso, porque nos colocamos primero a nosotros. Es que yo no hago esto por esto. Y buscamos la excusa que sea. Es que yo no sé, yo no puedo, me siento mal. En Ezequiel 11, 17 al 20 nos dice la palabra. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en los cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios está interesado. Dios sabe nuestra naturaleza, pero dice que Él nos da un corazón de carne para sentir. Y nos quitará un corazón de piedra.
En Ezequiel 18, 30 al 32 nos dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotras todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Eso nos lo está diciendo el Señor. Dios no quiere la ruina. Dios quiere que obtengamos la bendición, la victoria. Pero quiere que tengamos ese corazón nuevo que Él nos está ofreciendo. Dice la palabra en Corintios, dice Corintios 10, primera de Corintios 10, dice que confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón, seremos verdaderamente salvos. ¿Está convertido de verdad el corazón o cualquier distracción nos hace dudar del amor que sentimos al Señor? ¿De verdad estamos rendidos delante de su presencia? Cualquier viento de doctrina nos mueve. ¿Por qué? Porque no se lee la palabra. Porque no hay una cimentación de verdad. Porque no estamos ahí en la roca. En Lucas 6, 43 al 45 nos dice, no es buen árbol que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué frutos estamos dando? Hay unas sorpresas. ¿Verdaderamente estamos en los últimos tiempos? Claro que sí. Pero no se nos olvide que hemos sido escogidos y escogidos para gobernar. ¿Y qué tengo que hacer, hermana Olga, para gobernar? A los primeros que nos tenemos que gobernar somos a nosotros mismos, hermanos. Poder decir con toda autoridad, no vas a hacer carne, no es mía, no vas a hacer lo que a ti te agrada, no vas a correr al pecado, no vas a rendirte. Y volviendo a ese testimonio que escuché del hermano Dante, cómo él decía cómo fue cayendo poco a poco ese hombre en las garras de la pornografía. A veces vemos las cosas malas y nos rendimos a las cosas malas. Es que me gusta. Respondemos como lo hizo Jonás. Y Jonás conocía el principio de Dios. Perdón, Jonás no. Sansón. Porque es que me gustan las filisteas. Vemos series que no son del agrado de Dios. Y sin embargo, porque nos gusta, porque nos está llamando la atención, dejamos que nos rinda nuestro ser. Y lo buscamos y lo vemos y ahí sí sacamos el tiempo para verlas. Bendita la gloria de Dios en esta mañana. El Espíritu Santo nos está limpiando, hermanos, porque su palabra nos limpia. En Lucas 16, 14 al 15 dice la palabra, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios
es abominación. Bendita la gloria de Dios. ¿Nos estamos interesando en lo que Dios quiere que hagamos o nos estamos interesando en quedar bien delante de los hombres? Que nos digan que somos buenas mujeres, buenos hombres, pero no se nos olvide esa palabra que Dios conoce el corazón. En Filipenses 4, del 6 al 7 nos dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. Una de las cosas que no dejaba que ese pastor viniera a la presencia de Dios como debía ser, con un corazón de verdad arrepentido y una plena firmeza de que no lo volvía a hacer, era que él creía, tenía el afán, pero él creía que Dios no le iba a escuchar esa oración. Entonces, si él no venía delante de la presencia de Dios, no puede cumplirse lo que dice en el versículo 7, la palabra, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos tener la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Para qué, hermana Olga? Para que guarde mi corazón y tu corazón. Para que nuestros pensamientos estén guardados por el Señor Jesucristo. Dice que él fue tentado en todo, pero él no cayó en ninguna tentación. Y ya para concluir, en Hebreos 10, 22 al 25 nos dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero. Otro requisito que necesitamos, un corazón de verdad sincero que le diga: Señor, yo tengo esto, esto me gusta, esto lo estoy haciendo repetidas veces, pero yo necesito que tú me quites esto. Y dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza si no es la vida eterna? No, nos los han dicho, y no solo nos los han dicho, estamos seguros que esto es pasajero. Y sin embargo, dejamos las cosas que verdaderamente van a permanecer, que son las cosas espirituales, por conseguir lo material. Mentimos, nos enojamos demasiado y pecamos. Injuriamos a las personas. No importa, me saqué la pullita. Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es el Señor. Entrar en el reino de los cielos. Gobernar nuestras vidas. Porque es fiel el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Primera de Pedro 3, 14 al 16 nos dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Tú no puedes impedir que hablen mal de ti, pero lo que sí puedes impedir es tener mala imagen delante del Todopoderoso.
El Espíritu de Dios nos ha hablado. Y le pedimos al Señor, ojalá Aurelio cantara esa canción, Más de ti y menos de mí, para orar, hermanos, para verdaderamente pedirle a Dios, gobiérname, Señor, me escogiste y me estás enseñando, Señor, que tú tienes un propósito en esta tierra conmigo. Y quieres, Dios mío, que yo de verdad te entregue mi corazón para que tú hagas conmigo lo que tú quieres. Señor, renuncio a mi incapacidad. Renuncio a lo que me gusta que a ti no te agrada, Señor. Renuncio a mi yo que estorba el llamado que tú me has dado, Señor, a mi vida. Han hablado mal, pero qué tristeza que hablan con razón, porque de verdad me he portado mal. Hoy te pido, Señor, que tomes el control de mis labios y que verdaderamente la meditación de mi corazón sea grata delante de ti. Te doy gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conocías el corazón de David. Tanto que te mostraron a 7, Señor, antes que él. Y tú ya sabías, Señor, que lo habías elegido a él, que lo habías escogido a él, porque conocías su corazón, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que nos limpies, Señor, y que nos hagas cada día, como dice tu palabra, más acepto a ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Dios mío, y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Límpianos más, Señor. Ayúdanos a aprender a gobernarnos a nosotros para poder, Dios mío, gobernar, Señor, en esta tierra, Señor, clamándote cada día, Padre, diciéndote, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, venga a esta tierra, que venga a esta tierra tu reino, Dios mío. Que ahí donde hay, Señor, una necesidad espiritual, Padre mío, tu nombre se glorifique, Padre. Que donde hay un desconsuelo, Señor, podamos tener, Señor, la suficiente autoridad para dar, Señor, consuelo al que lo necesita, Señor. Que ahí donde hay una persona atribulada por Satanás, Dios mío, cautiva en el pecado, podamos decirle que las puertas se le abren, Señor, para el reino de los cielos. Dios, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.